Bueno, profe, vamos a empezar. El nombre de la institución. Bien, mi nombre es Sandra del Pilar Rodríguez Gutiérrez, soy docente de la sede Jorge Eliezer Gaitán de la institución educativa Manuela Omaña de Flandes. Es que ya la próxima cuando ay, usted paga, y no, si no pagó nada, usted paga su pasaje y ya verá cómo la paga la señora. Bueno, profe, vamos a hacer la entrevista. La entrevista va a ser de 4 preguntas, como se lo había dicho anteriormente. Entonces vamos con la primera. La primera es, ¿qué tipo de estrategias ha realizado la institución educativa para actualizar y mejorar el currículo en el nivel de preescolar durante la pandemia? Bien, la institución pues permanentemente está permitiendo a los profesores que se reúnan, se encuentren, se ceden los espacios para que los colectivos que están conformados pues lleven a cabo las conversaciones, las discusiones, las propuestas, las planeaciones y los acuerdos que se requieren y se necesitan para, digamos, la actualización o la renovación de las prácticas o del trabajo, pues teniendo en cuenta las condiciones y las circunstancias presentadas a causa de la pandemia y del aislamiento social de los estudiantes. En el caso de la sede en la cual yo estudio, voy a concentrarme en explicar, porque en la sede en la que yo trabajo, en la que yo trabajo, nosotros desarrollamos algunos, digamos, espacios muy particulares. Digamos que en la sede de Jorge Eliezer Gaitán hemos podido construir como tal vez, digamos, un colectivo con las profesoras en el cual nos hemos ocupado de detalladamente de hacer propuestas, de hacer las planeaciones, de hacer seguimientos, de hacer registros, de hacer sistematización, que digamos es digamos, una postura distinta a lo del trabajo, porque de esta manera es posible que nos devolvamos a lo que hemos inicialmente propuesto, a que revisemos lo que estamos haciendo, pero además desde la planeación y desde esa revisión podemos revisar la teoría, podemos estudiarla, podemos confrontar la teoría con la práctica, podemos también mirar qué cosas pues no salieron como lo pretendíamos, qué ajustes podemos hacer. Es decir, vamos y venimos entre lo que planteamos y lo que realizamos, sobre todo con un seguimiento al trabajo desde que cada una de las profesoras cuenta qué es lo que está haciendo, cómo ha ido. Y esto pues nos ha permitido, también en respuesta a la pregunta, de ir haciendo una actualización. O sea, lo que llevamos a cabo en el caso de la sede es unas formas, unas maneras distintas de asumir el trabajo didáctico, de asumir el hacer del estudiante, el hacer también del profesor y tal vez, pues, si lo se puede decir de este modo, no limitarnos a las condiciones, sino más bien aprovechar las condiciones en que nos encontramos, porque de algún modo, pues hay que continuar. Y, y pues no por las circunstancias, pues entonces nos quedamos tampoco ni quejándonos ni pensando que no se podía hacer nada distinto, que no se podía hacer algo que valiera la pena, que siguiera, que le pudiéramos dar continuidad a los estudiantes desde el enfoque que manejamos, que pudieran los estudiantes continuar con el trabajo que traemos desde hace muchos años con una trayectoria, sino que más bien le pudiéramos dar continuidad, que pudiéramos seguir con el trabajo
en las condiciones de aislamiento social. Entonces, pudimos dar continuidad a un trabajo que ya teníamos intencionado y que venía en desarrollo desde hace muchos años. O sea, dimos continuidad en lo virtual a lo que hacíamos en la presencialidad. Listo, profe. Pero voy a conectar. Vale. Segunda pregunta. Como docente, ¿qué tipo de herramientas ha venido desarrollando para fortalecer las prácticas escolares durante la pandemia? Herramientas en general, herramientas tecnológicas, herramientas, o a qué se refiere, herramientas didácticas en general. Pues yo creería que en general. Bueno, o sea, más que herramientas, a lo que me voy a referir es digamos, a las situaciones básicas o primordiales de trabajo, de los proyectos para nosotros en nuestra sede Jorge Eliezer Gaitán, que es una sede de primaria que atiende a estudiantes de preescolar hasta grado quinto. Allí ha sido fundamental y prioritario para nosotros un proyecto, una propuesta que se ha consolidado desde hace muchos años, que tiene trayectoria, que está enfocada a la formación de los niños como lectores autónomos. Esto significa que, pues, si esto se puede asumir o, digamos, igualar al término de herramienta, sería un proyecto que pretende formar a los niños como unos sujetos que tengan un punto de vista, que tengan opinión, que puedan confrontar sus opiniones con otros, que puedan construir una voz que pueda ser escuchada, construir una voz en el colectivo, que se sientan sujetos que son parte de un grupo, que sus voces y sus opiniones son tenidas en cuenta, respetadas, y por lo tanto la lectura la lectura de literatura específicamente, ha sido, digamos, ese camino que les ha permitido transitar por esos espacios en donde se van construyendo como sujetos que son tenidos en cuenta, que son sujetos con una identidad propia, pero que también pueden respetar al otro, son parte de un colectivo, son parte de un mundo específico, y esto les ha ayudado a que puedan tener su opinión, a que puedan decir lo que piensan, a que puedan tener una propuesta, a que ellos puedan comunicar sus ideas y además que puedan recibir comentarios, opiniones, puedan vincularse a unas conversaciones, que es importante en este mundo actual y en las situaciones que no solamente vivimos en nuestro contexto inmediato, sino en un contexto mundial, poder ver las cosas mucho más allá de lo que tiene que ver con la individualidad, sino con lo colectivo, de ver mucho más allá de lo que es literal, de lo que es inmediato, de ver las cosas más trascendentes, de ver el mundo a través de diversidad de opiniones. Entonces lo asocio y lo relaciono, lo asumo como que el proyecto ha sido lo básico, lo fundamental, ¿no? En este momento. Bueno, profe, me parece muy perfecto. Muy buenas las herramientas que han llevado. La tercera pregunta, ¿por qué es necesario mejorar y repensar las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta la modalidad virtual? Bueno, pues repensarlas teniendo en cuenta la modalidad virtual,
casi como que, o sea, con eso pensaríamos que la modalidad es la virtualidad, pero la verdad la modalidad es la forma de estudiar. La forma de estudiar está basada en un enfoque. O sea, el enfoque prima lo que hace el profesor y lo que piensa el profesor sobre cómo enseña y lo que piensa el profesor sobre cómo aprende un estudiante, más que determinar lo de la virtualidad, porque tiene que ver con unas herramientas tecnológicas, tal vez dimensionar y situarse uno como profesor con un material distinto, con unos equipos distintos. Sin embargo, lo básico más que esto es el enfoque. Y el enfoque así sea virtual o sea presencial, siempre va a prevalecer. Es decir, en el caso de nosotros sobre el proyecto en el que se permitía que los niños leyeran en la presencialidad de diversas maneras, tuvieran acceso a la literatura, a los libros, que ingresaran a la cultura escrita a través de la lectura, que tuvieran una formación como lectores, que ejercieran roles y desempeños de lectores como unos lectores realmente lectores de verdad. Esto que pertenece a un enfoque específico no cambia con la virtualidad, o sea, la pandemia no afecta el enfoque porque la pandemia es un virus que afecta el cuerpo, pero no afecta la cabeza, la mente, ¿no? No afecta el pensamiento del enfoque, o sea, no mueve un enfoque. Entonces, poder continuar con el enfoque significa también en la virtualidad poder leer, seguir leyendo, poder crear espacios de conversación para leer como existían, digamos, en las aulas, poder continuar leyendo, compartiendo con otros compañeros, retomando sus opiniones, dando sus conceptos, elaborando un criterio, confrontando sus opiniones con las de otros, que su voz sea escuchada, que su voz sea reconocida, que sea un sujeto realmente en todo el sentido de la palabra. Entonces, esas ideas no cambian. Igual pasa en este momento en que pensamos de pronto que una guía resuelve el asunto, ¿no? La guía por el hecho de estar en el medio virtual, si yo hiciera, nosotros no trabajamos por guías, aclaro de una vez, si nosotros hiciéramos una guía, haríamos lo mismo que estuviéramos haciendo en la virtualidad, en la presencialidad, porque lo que cambia es el formato, pero lo que el profesor tiene en la cabeza, pues no lo va a cambiar. Entonces, puede generar como una, digamos, contradicción o se puede generar a veces una confusión pensando en que la virtualidad nos obligó a cambiar, sí, obviamente muchas cosas, distintas cosas, tomar distancia física, pero los enfoques pues obviamente deberían prevalecer. Hay limitaciones de comunicación, hay limitaciones, es verdad, de conexión, pero también hay otro tipo de limitaciones y es como que no tener el contacto físico hace que a veces los compromisos, la responsabilidad, la permanencia sea mal manejada. Pero yo también puedo dar, como estamos haciendo ahora, o sea, si estuviéramos en lo presencial, yo estaría diciendo lo mismo que estoy diciendo acá a través de una cámara. Es decir, que mi pensamiento no va a cambiar así estemos frente a frente, en persona o frente a frente a una cámara. Eso debería ser el mismo enfoque de trabajo o digamos de trabajo didáctico o de orientación didáctica de los profesores a los estudiantes. Tal vez se varían los tiempos, lo que tiene alguna, digamos, cambio tendría que ser la manera, la constancia, el tiempo, pues depende de las dificultades que mencioné, de conexión, de equipos. Esos sí son dificultades, más las otras no, porque pues conozco casos en donde hay colegios que tienen 100% conectividad, estudiantes con 100% equipos, pero las clases siguen siendo lo mismo, dictar clase, repetirle a los niños, por ejemplo, en preescolar toda una mañana las letras, ponerlos a hacer planas. Entonces, quiere decir que si eso era lo que se hacía en lo presencial y sigue en la virtualidad, no cambió el enfoque. Así haya cambiado del aula física a la pantalla, el lugar
no cambió las metodologías, no cambiaron los enfoques, siguen siendo iguales. Entonces, en este caso, pues creo yo que permitir seguir como en la constancia de esta situación, como pensar en esa alternativa, pensar digamos, en una situación, en unas concepciones que privilegien, unos principios que sigan privilegiando el trabajo, debe ser la prioridad, así sea en lo presencial o sea en la virtualidad. Listo, profe. Cuarta pregunta. Según su experiencia, explique qué retos se han evidenciado durante el ejercicio de la práctica de observación. Retos en la práctica de observación. ¿Qué es la práctica de observación? Práctica de observación mía, ¿no? Sí, señora. En transición. Práctica de observación, es que no comprendo muy bien a qué se refiere a eso, de práctica de observación. O tal vez, ¿qué retos se plantean a partir de lo observado durante el trabajo que se ha desarrollado en estos tiempos? Se puede decir que sí, es que la verdad no le puedo dar respuesta a la pregunta. No, no es respuesta a la pregunta, es claridad a la pregunta. A lo que me basa esta pregunta es, durante el tiempo que usted ha trabajado en lo de transición, ¿qué prácticas usted ha manejado o qué ha observado en lo transcurrido de los años como docente? Bueno, en todo el tiempo, no solamente en este tiempo. Sí, En este señora. tiempo, que se pueda convertir en un reto. Bueno, si es sobre el trabajo y lo que he podido observar, más que mi práctica de observación, sino la observación a partir de lo que he ejercido, la docencia, que son 28 años, son muchas cosas y es que lo que menos cambia es la educación. Sí, ¿cuáles son los cambios? Lo que menos cambia es la educación. Todavía, en preescolar, si decíamos que Vygotsky dijo hace más de 100 años que a los niños se les ponía a escribir letras, eso lo dijo hace más de 100 años y es como si lo hubiera dicho hoy, ¿no? Que a los niños se les ponen planas todavía, se les pone a escribir letras, todavía se cree que un niño aprende a leer y a escribir después de haberse aprendido las letras. Como si el asunto no fuera un asunto cognitivo, sino como si fuese un asunto motriz, como si el aprendizaje del lenguaje hubiese históricamente sido de otra forma y no como aprendemos todos los sujetos cuando comenzamos a hablar, que no aprendemos a hablar letra por letra, sino aprendemos de otra manera comunicarnos. Aprendemos es en lo global, aprendemos es a comunicarnos a través de textos orales, de textos escritos, aprendemos a leer leyendo los textos y a escribirlos escribiendo los textos, pero todavía lo que uno ve y es la constante, y eso todavía lo siguen inclusive enseñando las universidades, e inclusive tiene que ver con las políticas educativas, porque las políticas del gobierno, en lugar de avanzar, van en retroceso, resaltando todavía métodos de enseñanza en los estudiantes, métodos silábicos, métodos fonéticos. No hay un proceso de formación de lectores en el que hay muchos, en el que existan unos principios distintos al de querer desarrollar, por ejemplo, planes lectores, lecturas para comprender lo que se lee, lectura solamente para rendir cuentas, sino otras cosas ajenas que permitan a los estudiantes tener distintos propósitos de lectura, diferentes propósitos en la escritura, que conozcan, que aprendan en el marco de situaciones
reales, de situaciones didácticas que tengan propósitos comunicativos que les permita a ellos comunicarse de verdad con personas de carne y hueso, sino todavía existen prácticas en donde se hacen escrituras imaginarias, escrituras para el profesor, escrituras para la nota, escrituras como tarea, escrituras para calificar. Bueno, en fin, todavía hay una cantidad de cosas demasiado conflictivas que tienen que ver con la formación del sujeto. O sea, no podemos nosotros pretender, si es que ese es el propósito, de formar sujetos autónomos, críticos, con opinión, si todavía los métodos de enseñanza son demasiado instruccionales, técnicos, repetitivos, de reproducción. Entonces, pues tal vez, o podría ser esa otra explicación, tal vez los colegios quieran es que hayan niños callados, sujetos que no se muevan, que no piensen, que no digan nada y por eso se repiten y se replican las prácticas. Si es usted copie, usted no diga nada, entre más callados mejor, todo silencio. Su opinión no importa, no nos interesa sino la respuesta, no vamos a discutir, no vamos a construir, apréndase lo que está en el libro, los conceptos ya están dados, usted no tiene derecho a, o no tiene derecho a, no, o sea, ¿para qué para qué va a armar su definición si ya existe en el libro? El profesor es el que pone la nota, el profesor dice si está bien o mal, escasamente le enseñan que la autoevaluación es uno decir si está bien o mal, pero eso no trasciende. Bueno, en fin, existen como diversas situaciones o circunstancias que no han permitido que la educación cambie y que siga siendo eso tal vez un propósito y una meta, teniendo en cuenta que es demasiado importante la formación inicial, la formación en los primeros grados de los estudiantes con unas alternativas distintas a esas concepciones o imaginarios de niño que todavía prevalecen, y es que los niños como son chiquitos no piensan, que los niños como están en preescolar son pequeñitos para decir cosas importantes, que los niños como están pequeños no pueden leer una obra literaria eh, con, digamos, una obra literaria que sea solo texto, que los niños como son pequeños solo tienen que leer textos con imágenes, que como son pequeños entonces lo importante son los colores, las imágenes, los dibujos, las ilustraciones, que como son pequeñitos entonces tienen que aprender cosas pequeñitas, que como son niños pequeños entonces no están en capacidad ni en condiciones de producir, de pensar. O sea, todos esos imaginarios es lo que ha hecho que la educación no cambie, sino que se repita. O sea, no se han replicado solamente las prácticas, las metodologías, sino se está replicando todos esos imaginarios y concepciones en la formación de los mismos estudiantes, porque las universidades se encargan de replicar eso a quienes forman. Entonces, no vamos a cambiar nunca si seguimos pensando que la educación es eso y que la educación en preescolar es de esa manera. Si eso es así, todo sigue siendo una meta, un propósito, porque no se plantean cosas distintas. O sea, no hay innovación, no hay actualización. Sí, con respecto a lo que usted dijo de lo de los niños, yo distingo a una amistad de aquí donde yo vivo. El niño tiene un añito y pues la muchacha siempre es jovencita, tiene 24 años y el niño, a pesar de que tiene la edad de un año, ya identifica qué son sus orejas, qué es su boca, sus ojos, su pelo, cuáles son sus partes íntimas, cosa que yo la verdad, yo no había visto en un niño de un año, siempre lo había visto en niños de avanzada edad, porque siempre, pues siempre han dicho que a medida que va pasando las edades, las etapas o las edades de los niños, es donde se va desarrollando la motricidad fina, gruesa, ciertas evoluciones del aprendizaje del niño, donde uno, ahorita la actualidad, ahorita el siglo XXI, es donde se está dando de cuenta de que ya no es como antes, sino ya ahorita los niños se tienen que educar de diferente forma, no a la metodología de antes. Y además de eso,
además de eso, existe algo que tiene que ver con la transformación, que se llama la investigación, se llama la teoría. Esto nunca esa es una función de la academia, es una función de la universidad, estar, digamos, actualizado y de hecho las universidades producen a través de los trabajos de investigación, estar al día en lo que produce el conocimiento, el saber que se produce en la educación a través de esos procesos de investigación formal, pero a través también de los procesos de observación o los procesos que tienen que ver con la revisión de las prácticas. Yo, por ejemplo, pertenezco a un colectivo de maestros de lenguaje que se llama La Otra Orilla, y es un grupo permanente de estudio en donde estamos todo el tiempo revisando, reflexionando sobre las prácticas que hacemos, también diseñando, también sistematizando, o sea, todo lo que hacemos es a partir de digamos, de este colectivo. Pero también existen las otras posturas en donde el profesor se graduó hace 30 años y hasta hace 30 años llegó la actualización. Entonces, se ha producido muchísimo saber también a nivel de investigación y eso es válido porque existen las comunidades académicas que producen estos saberes y que pues si los producen es por algo, aunque también he visto muchas investigaciones que todavía retoman cosas que están muy alejadas de la actualidad y eso lo asumen como algo válido. Pero en la docencia no debe ser así, o sea, debe ser imperdonable un profesor que todavía piense hay profesores que dicen, cuando yo estudié en la normal y estudiaron en la normal hace 35 años, o sea, como anécdota está bien, pero como un referente, como un soporte para lo del trabajo, no. O sea, los profesores, es importante la experiencia, pero la experiencia sí se retoma para hacer una revisión, para hacer una reflexión, sí, pero además de la experiencia, los profesores deben tener un sustento teórico que permita, que haya sido producido, obviamente, validado por por los, por los colectivos, por las universidades y por las investigaciones. Y esos saberes, pues, o sea, son válidos, deben ser el soporte también de los profesores. O sea, si no existiera eso, cualquiera entonces podría ser profesor. O sea, el señor de la esquina le podría decir a una mamá cómo enseñan las letras y el señor de la esquina de la tienda no tendría que estudiar ni ir a la universidad ni hacer investigaciones. Entonces, esa es la diferencia entre el señor de la esquina y los profesores que han estudiado, pasado por su universidad y están en ejercicio, y estar en ejercicio no es solamente ser profesor todos los días, estar en ejercicio es estar actualizado. Listo, profe, pues eso es todo, no siendo más. Terminamos. Muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo, porque pues la verdad esto es de tiempo. Quedo muy agradecida. Ok. Como realmente no me presenté, qué pena. Mi nombre es Darly Joana Vázquez Ochoa, estudio en la Universidad del Tolima, estoy haciendo cuarto semestre, estoy estudiando licenciatura en educación infantil y pues ahí vamos con procesos. Me alegra, qué maravilla. Soy también egresada de la Universidad del Tolima en la maestría de educación. Entonces, sé que desarrollan allá procesos muy interesantes. Entonces, y también pues qué bueno que haya elegido esta opción de profesional en torno a la docencia. Felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, profe, vale, muchísimas gracias. Bueno, Hasta listo. luego. Bueno, que estés bien, chao.